Bienvenido, gracias por estar con nosotros en el estudio bíblico. Antes de recibir de la palabra de Dios, te invito que ahí donde estás, que adores a Dios. Dios, te damos gracias. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, oh Dios. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Si al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Con nosotros nuestro pastor
Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo este miércoles de restauración, estudio bíblico. Por favor, hazme el favor de hacer clic y hacer un watch party o compartir el video con otras personas. Quiero que se recuerda también que no solamente se tiene que ver en vivo, sino que aún después de la transmisión usted puede subirse sobre YouTube o en Facebook o en el sitio de web de la iglesia y usted puede ver la transmisión, el estudio bíblico de esa forma después del miércoles, ¿ok? Mira, vamos a entrar en el mensaje. El estudio que tengo es una extensión del mensaje que prediqué el domingo y wow, hermanos, tuvimos un buen tiempo el domingo pasado. 7 personas aceptaron a Cristo entre los 3 servicios como Salvador, y ya vemos que ustedes están invitando a personas nuevas a la iglesia. Y gloria a Dios, hermanos, estamos viendo resultados y fruto del ministerio. Y wow, estamos súper emocionados para también este domingo. Usted no quiere perder el servicio. Mira, abre su Biblia al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 12. Mateo 12, y vamos a orar y luego vamos a entrar en el estudio de este día. Padre, te honro y te doy gracias por esta oportunidad que me has dado para compartir tu palabra. Señor, es tu palabra que cambia vidas, es tu palabra que es viva y eficaz, más cortante de, Señor, una espada de 2 filos. Señor, gracias que el Espíritu Santo está con nosotros como nuestro paracletos, para ayudarnos a dividir el mensaje, la palabra, Señor, para poder consumir la palabra de Dios para nuestras vidas. Espíritu Santo, bienvenido a este estudio bíblico. Señor, no importa dónde estamos actualmente, sabemos que tu Espíritu está allí con nosotros. Ilumínanos, oh Espíritu Santo, háblanos. Comparta tu voluntad con nosotros este día. Padre, a ti damos la honra y la gloria. Y pido, oh Dios, que mientras que yo doy la enseñanza, pido por una sanidad divina sobre cada individuo que necesita sanidad en su cuerpo, que necesita sanidad en su mente. Personas pasando por momentos de COVID-19, personas pasando por ansiedad, preocupación, afán. Señor, personas pasando por una depresión o un desánimo. Pido, Señor, que tu Espíritu los atrae una vez más a tu presencia para traer esa sanidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mateo 12, en unos momentos vamos a leer, hermanos, pero les quiero recordar lo que hemos estado predicando el domingo, o los domingos, ¿no? Es que nos tenemos que recordar que al llegar a conocer a Cristo, hay la necesidad de estar abiertos a recibir lo nuevo. Y no solamente se pasa una sola vez, ¿no? En ese altar o cuando usted levanta la mano para aceptar a Cristo, sino este cambio de mentalidad se tiene que suceder cada día. Cada día de nuestras vidas tenemos que renovar nuestra mentalidad con la palabra de Dios. Es por eso que es importante abrir la Biblia, leerla, hermanos, y recibir las palabras de alimento para nuestras vidas, porque esta mente puede ser influenciada por muchas cosas diferentes. Por ejemplo, Univisión, Jorge Ramos, personas con que trabajamos, personas negativas, personas positivas, pero tenemos la capacidad de ser influenciados de una manera mala o estancarnos en una mentalidad de ayer en vez de seguir renovando la mente para ver qué es lo que Dios quiere revelarme este día para mi vida. Y tenemos que estar abiertos a escuchar la voz de Dios. No sé si usted lo sabe o si aún usted no lo cree, pero quiero que usted sepa algo, que Dios todavía está hablando hoy en día. Él quiere hablar a tu vida.
Él quiere comunicar su voluntad a tu familia. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere renovar cada día. No quiere hablarte, Él quiere compartir cosas nuevas contigo. Mira, porque hay algunas cosas en nuestra fe que nunca van a cambiar, como la doctrina, ¿no? La doctrina como la Trinidad, que dice que hay un solo Dios manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso nunca va a cambiar. Si yo mismo vengo un domingo y predico que esa es una doctrina falsa, por favor, hazme el favor y échame para fuera de esta iglesia, ¿ok? Esa doctrina nunca va a cambiar. Otra doctrina, Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios y fue impecable. En otras palabras, nunca pecó Jesucristo. Si usted escucha a alguien decir que Jesús era como nosotros, que pecó como nosotros, no es cierto. Esa es una doctrina falsa. Él es y era perfecto. Él murió en la cruz y resucitó al 3er día. Eso nunca va a cambiar. Nunca vamos a cambiar esa doctrina. Otra doctrina, que la palabra es la palabra, o la Biblia es la palabra inspirada de Dios, inerrante, que significa que no hay error en la palabra de Dios. Es inspirada. Dios respiró en los autores, hermanos, la palabra viva de esta Biblia. Estas doctrinas, mis queridos hermanos, nunca van a cambiar. Son doctrinas eternas. Pero aquí está el problema. Cuando el hombre, la religión, se interponga allí, muchas veces podemos poner más peso y más valor en nuestra interpretación que en las mismas escrituras. ¿Sí me explico con eso? Que yo puedo poner más peso, más valor en lo que yo pienso que en lo que dice la palabra de Dios. Y hay que entender, tenemos ejemplos. Por ejemplo, mira, sabemos de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés para el pueblo de Dios. Y los judíos tenían 10 mandamientos. Pero a través de los años, ellos agregaron 613 leyes o reglas para interpretar los mandamientos. ¡Wow! Más de 600 reglas de interpretación que quieren dar para explicar 10 mandamientos. Leyes de cómo vestirse, leyes acerca de qué puedes comer, leyes en cómo debemos de adorar a Dios. Y el problema con esto es que pusieron más énfasis en las leyes que en la misma palabra de Dios. Y las leyes son buenas, nos ayudan a mantener orden, pero la ley nunca es más importante que la palabra de Dios, la palabra inspirada, hermanos. Y cuando nosotros empezamos a tener una fe basada en leyes y reglas, escucha muy bien, se convierte en una religión que se base en lo que uno no debe de hacer, en vez de ser una fe que te empodera para acercarte más a Dios. Y cuando yo tengo una religión basada en lo que no puedo hacer, entonces mi religión o mi fe se basa en temor y castigo en vez de amor. Alguien ponga ahí amén. Yo no sé y no puedo hablar por usted, pero yo quiero una religión pura, una fe pura que es basada, hermanos, en amor y no en temor y castigo. En otras palabras, un ejemplo, que si yo tengo una relación saludable con mi hija, creo que cuando ella comete un error, en vez de decir, ay, no puedo decirle a mi papá, quiero que ella diga, ay, tengo que decirle a mi papá. Sí, una mentalidad diferente, una mentalidad que sabe que hay perdón y hay gracia, pero también vamos a corregir, pero con amor y con gracia. Entonces, si yo escondo tras una religión basada en reglas, basada en lo que yo no puedo hacer, entonces soy mejor que tú, porque en lo público estoy completamente
conectando con las leyes y no importa cómo yo soy en la casa, en lo privado. Y en cualquier tiempo, escúchame muy bien, en cualquier tiempo que yo honro la tradición más que la revelación, caigo yo en una espiritualidad muerta y estancada, porque mantengo leyes, pero no mantengo una relación fresca con Dios. Es por eso que hay muchas personas que han estado en las iglesias años y años y años y pueden hablar lenguas, pero hablan también mal de la gente. Ouch. Pero es cierto, hermanos. Y quiero compartir con ustedes una escritura aquí que nos muestra esto, que nos muestra que tenemos que seguir el Espíritu más que la ley. ¿Ok? Escucha bien. Mateo 12, verso 1 dice esto. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y otra versión que usted puede ver ahí, o lo cambió Mario, ok, gloria a Dios. Otras versiones dicen en sábado, ok, pero es el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Verso 2. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes. Porque mira el 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Verso 9. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí, verso 10 dice: había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y el verso 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Wow. ¿Pueden entender lo que acaba de pasar aquí? Porque aquí Cristo está hablando con hombres fariseos que eran líderes religiosos que conocían de memoria la ley. No solamente estudiaban, sino memorizaban los 613 leyes y aún más los 10 mandamientos. Un día de reposo, Cristo estaba caminando con los 12 y estaban, como dice la palabra, iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Normal para nosotros, ¿no? Están caminando, hay fruto ahí y comen. ¿Y qué es el problema? Y no sé cómo, mis hermanos, pero los fariseos estaban viendo. No sé si estaban siguiendo a los 12 y a Jesús detrás de ellos en el campo. Yo no entiendo eso, pero estaban en el campo y vieron esto y dijeron: we got him. Lo captamos. Están cometiendo
un pecado porque están rompiendo la ley. Porque en Éxodo 31, no tenemos tiempo para leer, pero en Éxodo 31, Dios da una explicación del día de reposo. Usted se recuerda en Génesis capítulo 1 que en el séptimo día Dios descansó. Y en los 10 mandamientos Dios dice que hay que guardar el día de reposo y no trabajar en ese día. Fue hecho para un día de descanso. Ustedes pueden trabajar 6 días a la semana y trabajar todo el día, pero el séptimo día, el sábado, el séptimo día, en ese día me vas a consagrar tu tiempo, tu vida y tu familia, y quiero que descansen. Quiero que tengan un tiempo de adoración conmigo y con la familia, y luego quiero que después del culto, después del servicio, después de eso, quiero que disfrutes tu tiempo con tu familia, instruyéndolos en la palabra y gozándose con la familia en la casa, porque están trabajando, pero ese día tienes que invertir tiempo en tu relación conmigo y en tu relación con tu familia. Es un día de reposo, un día donde no debe de trabajar. Pero entonces los religiosos dijeron, pues, ¿qué significa la palabra trabajo? Como un político, ¿no? Y estamos viendo eso en la tele ahorita. Están tratando de atrapar a diferentes personas tratando de leer adentro de las líneas o de los párrafos. Ellos entonces dicen, ¿qué significa trabajar? ¿Qué significa trabajo? Pues para ellos escribir en el día de reposo fue prohibido, porque ellos consideraban escribir trabajo, o borrar, o romper algo, o tener tu negocio abierto. Mira, usted tiene que entender que hace 3 años fui a Israel, y créeme, en el día de reposo, que para ellos se llama Shabbat, el Shabbat, ellos el viernes por la noche a las 6 p.m. cierran todo y no abren hasta 6 en la tarde el sábado. 24 horas de viernes en la noche hasta sábado en la noche, cierran todo, los negocios, las empresas, todo es cerrado en Israel en el día de reposo, Shabbat. Todo se considera trabajo. Encender una vela se considera trabajo, o apagar cualquier cosa que use electricidad, incluidas luces, radios, televisión, computadoras, acondicionadores de aire y despertadores. Cualquier cosa que usted va a prender, eso se considera como trabajo y no se puede hacer en el día de reposo. Cocinar, encender fuego, nada puedes hacer en ese día. Ahora, lo que a mí me gusta de esto, escúchame muy bien, que aunque yo no soy alguien que me gusta la religión de reglas, ¿no? Yo no me gusta eso. Pero si algo me gusta de esa ley de no trabajar por 24 horas, es que la gente judía se tiene que preparar para el día de reposo. En otras palabras, tenían que preparar su comida ese día antes, tenían que preparar su adoración, sus vidas un día antes para poder disfrutar del siguiente día. Y eso me gusta porque significa para mí que para el cristiano el domingo es como día de reposo. Debemos de prepararnos para el servicio. Debemos de prepararnos para estar en la presencia de Dios. Algo que me está gustando del registro para el domingo ahorita durante estos tiempos es que sabemos que la gente el miércoles ya sabemos quiénes se están preparando para venir el domingo. Pero ahora vamos a regresar a la historia. Jesús y los 12 están caminando, arrancan espigas para comer, y los fariseos vieron eso como trabajo
y les dijeron, ustedes no son espirituales, y Jesús, estás dando permiso a tus seguidores a fallar y romper nuestras reglas. Y ahora Cristo les va a enseñar, hermanos, el espíritu detrás de la ley. No la letra de la ley, sino el espíritu. Pablo escriba de esto en 2 de Corintios capítulo 3 y el verso 6. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el de espíritu. Y escucha bien, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. La letra es imposible cumplir con la letra de la ley. Pero si cumplimos con el espíritu detrás de la ley, hay gracia cuando fallamos. Es por eso que el espíritu da vida, porque entiende cuáles son nuestras debilidades. Jesús entonces con estos fariseos comparta y dice, ¿no se recuerdan ustedes que cuando David tenía hambre, ustedes conocen a David como el rey de Israel, el salmista? ¿No se recuerdan que cuando él estaba corriendo y huyendo de Saúl, que él llegó al templo con mucha hambre, él y sus soldados, los de la cueva de Adulán, y tenían hambre, no tenían que comer, llegan a la casa de Dios donde el pan de proposición estaba ahí, y ese pan solamente era para los sacerdotes y nadie más, era proveído. Pero los sacerdotes vieron la necesidad, hicieron la decisión de alimentar a David y los soldados por causa de la situación. Y Cristo les quiere hacer saber a estos hombres, mira, tenemos que entender, sí, la letra dice esto, pero ¿qué es el espíritu detrás de la letra? El espíritu es un espíritu de gracia, un espíritu de poder, de perdón. Sí es cierto que tenemos que guardar la ley, pero de vez en cuando sabemos que la necesidad requiere gracia. Y luego dice, y también ustedes saben que en la ley dice que los sacerdotes en el día de reposo tienen que trabajar en el templo. Están rompiendo la ley, pero porque ustedes entienden que es necesario, no tienen problema con eso. No son culpables porque ha sido aprobado. Y yo soy el pan de vida. Él dice eso, yo. Y después en Juan 5, hablando con los fariseos, mira lo que Cristo dice. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Wow. Dice, ustedes estudien la palabra, estudien las escrituras, y ni les da a ustedes cuenta que las escrituras que están estudiando hablan de mí. Hablan de mí. El profeta Isaías hablaba de mí. Moisés habla de mí. Y en Mateo 12, versos 7 y 8 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¡Wow! Él dijo, ustedes no entienden que yo quiero misericordia, no sacrificio. Porque muchas veces el sacrificio ni ya es sacrificio, es algo normal. No te está costando nada para venir el domingo, no te cuesta nada para dar una ofrenda, no te cuesta nada para ser cristiano. Y él dice, no. El sacrificio se puede cambiar en una rutina, se puede cambiar en una espiritualidad muerta, y quiero misericordia. Prefiero misericordia que sacrificio. Prefiero obediencia que sacrificio. Y luego les dice a ellos, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él estaba diciendo esto. El día de reposo fue creado
por mí, para mí. Did you get that? The Sabbath was created for me and by me. El día de reposo fue creado por mí, para mí. Yo no fui creado para el día de reposo. El día de reposo fue creado para mí. En otras palabras, hermanos, porque Él fue el que dio inicio al día de reposo, Él tiene la autoridad para cambiar cómo se puede interpretar, porque Él es el autor. Y les dice a esos hombres: yo soy el Señor de este día. Este día no es Señor de mí. Hay que entender, hermanos, que de vez en cuando vamos a perder un domingo. Y en COVID ha sido algo que muchos están haciendo. Pero de vez en cuando, hermanos, hay que entender que se necesita misericordia y no juicio. Que hay personas que dicen: pues yo voy 52 veces a la iglesia cada año, cada domingo, pero no son personas espirituales. Es por eso que Dios dice: yo quiero sacrificio, no quiero sacrificio, quiero misericordia, quiero el espíritu detrás de la ley, no quiero la letra de la ley. Entonces yo quiero esa misericordia. No se pierdan en la tradición, porque si alguien hace las cosas diferente, tú no les vas a dar gracia. Y hay que entender una vez más, hermanos, la diferencia entre tradición y revelación. Por ejemplo, muchas veces nos enojamos más en la iglesia cuando se rompe una tradición y no cuando se rompe una doctrina. ¿No? Hace años atrás alguien se fue de nuestra iglesia porque decidimos no abrir el servicio con una escritura. Y dijeron: no, esa es una iglesia falsa porque no abren el servicio con la palabra de Dios. Me confundí con eso. Porque eso está hablando de liturgia, está hablando de una tradición, no está hablando de revelación. Que en esta palabra se predica la palabra, pero si vamos a cambiar la forma en que la predicamos, está bien, porque estamos predicando la palabra de Dios. Pero hay gente que pone más peso en donde el piano está o en el color de la carpeta, en vez de qué está haciendo el Espíritu Santo en esa iglesia. ¿Ok? So Cristo, entonces, para molestar aún más y para comprobar lo que Él estaba diciendo, entra en una sinagoga. Y ellos, por supuesto, lo están siguiendo. Y cuando entra en la sinagoga, mira, Jesús en cada día de reposo iba a la sinagoga. No se escapaba de eso. Para Él estar bajo enseñanza y enseñando era una prioridad en su vida. No lo tomaba de ligera. He didn't take it lightly. Él sabía la importancia de estar en la sinagoga en el día de reposo. Y aunque antes dije, está bien de vez en cuando no venir el domingo, y es cierto. Pero hermanos, si eso es un hábito donde ya no queremos ir a la iglesia, algo está mal en nosotros. Debemos de querer estar bajo autoridad y bajo una enseñanza buena, una enseñanza educada, una enseñanza ungida. Y si mira, para usted o para otras personas, si esta iglesia no hace eso para usted, usted tiene libertad de ir a cualquier otra iglesia. Lo importante es que esté bajo enseñanza, no en qué iglesia usted está yendo. ¿Ok? So hay que entender eso. So Cristo entra en la sinagoga y los fariseos lo están viendo, captando que va a ser mal. Y entra y él ve a un hombre que tenía seca una mano. A withered hand, dice la palabra. Tenía seca la mano. Y los fariseos sabían que donde Cristo estaba, si había enfermedad, él iba a sanar la enfermedad. Era imposible, porque la palabra dice que cada persona que venía a Jesús se iba completamente sano.
So, iba a ser imposible que Cristo no sanara a ese hombre. Porque donde está la presencia de Dios para sanar, la sanidad viene. Y ellos vieron la oportunidad de tratar de atrapar a Jesús y le hacen una pregunta. Porque ellos también vieron la necesidad y mira, otra vez más la religión ve necesidad y no hace nada. Eso no es la religión pura, dice Santiago. Santiago dice que la religión pura es cuidar de los pobres. Y estos hombres vieron la necesidad, no querían sanar al hombre, pero buscaron la manera de atrapar a Jesús y le hacen una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Can we do this? Es lícito, porque ellos sabían que al tocar a ese hombre, Cristo iba a hacer trabajo. Y ya sabemos lo que significa trabajo. No puedes trabajar en el día de reposo. Mira qué tan cegados fueron estos hombres. El día de reposo debe de ser un día de sanidad. Yo creo, es mi opinión, y todavía estamos tratando de hacer esto en nuestra iglesia, que cada vez que nos reunimos aquí en la iglesia hay que ver una sanidad. Cada vez. Cada vez que llegamos al templo, hermanos, debemos de querer estar en la presencia de Dios. No nos debe de importar los otros que están aquí, qué están haciendo, cómo se están vestidos. No. Get away from that. Cuando yo llego al templo, yo quiero adorar a Dios, quiero estar en la presencia de Dios. Y cuando hay una oportunidad de poner manos sobre alguien o recibir sanidad, yo quiero estar metido en eso. Porque el día de reposo debe de ser un día de sanidad. Y aunque nosotros como cristianos ahora no tenemos que cumplir con la ley de Shabbat o el día de reposo, para nosotros ese es el domingo. Y eso es otra enseñanza para otro día. Si tiene pregunta, habla conmigo y podemos hablar de eso. So, ellos hacen la pregunta y ya mero termino. Y dice, ¿cuál de ustedes que teniendo una oveja que cae en un hoyo, no se mete ahí para salvar esa oveja? ¿No? Cada uno de ustedes lo haría. Porque esa oveja tiene valor, es comida, es dinero. ¿Y no cree ustedes que este hombre es mucho más valoroso en el reino de Dios que esa oveja? Ese hombre tiene valor y esa enfermedad le ha robado por años su valor. Porque usted lo ven así, enfermo, con la mano seca y lo ponen atrás. No. Y él dijo, es lícito hacer bien en el día de reposo. Eso no es trabajo. Eso es cumplir con la palabra de Dios. Y le dice al hombre, extiende tu mano. Ahora, quiero que vean esto. Cristo no lo toca. Para comprobar su autoridad sobre enfermedad, para comprobar que Él era el Señor del día de reposo, ni lo tiene que tocar para recibir sanidad. Y Cristo nomás le dice, hey, tú, extiende tu mano. Y por la primera vez, tal vez en toda su vida, este hombre fue restaurado. Y los fariseos se enojaron, hermanos. Y salieron de la sinagoga porque sabían que Cristo era alguien diferente y no querían eso. Porque cuando algo es diferente en la iglesia es una amenaza para nosotros. It's a threat. Si hubiera tocado al hombre, ellos lo hubieran considerado como trabajo, rompiendo el mandamiento. Y hubieran recibido autoridad para decirle a él, estás en pecado. Pero Cristo, el Señor del día de reposo, el autor y consumador de nuestra fe, el gran yo soy, Él
conociendo los pensamientos de los fariseos, dice: hey, extiende tu mano, porque mi palabra tiene poder. Y ellos salen de esa sinagoga enojados, buscando la manera de cómo destruir a Jesús. Hermanos, quiero terminar diciéndoles esto: que Jesucristo quiere que nosotros disfrutemos nuestra fe. Amén. You should enjoy your faith. Usted debe de ser una persona de gozo y alegría. Jesús quiere que usted disfrute su fe y que disfrute los beneficios de relación con Él, y que tu fe no sea una carga pesada para usted. ¿Y cómo se hace eso? Pues cuando usted entiende que una relación íntima con el Señor, usted cada día está renovando su mente, y usted cada día está entendiendo más del Señor, y tú empiezas a compartir misericordia más que el juicio, y tú empiezas a entender el camino del Espíritu Santo, la vía del Espíritu, hermanos. Acuérdase usted, y voy a terminar con esto, que la revelación es más importante que la tradición. Tradición está bien, me es una guía más o menos. No voy a salir de esto acá ni de acá de esta forma, pero necesito abrir mi mentalidad a la revelación en las Escrituras. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? Y tal vez hay algunas cosas en tu vida que tienes que cambiar, algunas cosas en mi vida que tengo que cambiar. Es ahí donde me pongo de rodillas y le digo al Señor: escudriñame, como dijo David en el Salmo 139. Escudriñame y ve si hay algún camino malo en mí. Házmelo saber para arrepentir. Hermanos, les amo. Esto en verdad ha sido una pasión mía, poder compartir que el Espíritu Santo nos está hablando hoy en día, y hay que abrirnos a revelación, ¿ok? Que abrirnos a el derramamiento del Espíritu Santo hoy en día. ¿Qué me quiere decir el Espíritu hoy en día? Les quiero invitar el domingo, hermanos, no se olviden, tenemos ese evento Trunk or Treat el día 31 de este mes. Por favor, después del servicio el domingo, inscríbense para ayudar en ese evento. También el día 1 de noviembre vamos a tener el domingo de resurrección en el otoño, ¿no? Y ese día vamos a levantar una ofrenda especial para poder compartir a otros en necesidad. Hermanos, les amamos. Estamos con ustedes de alma y corazón. Déjame orar por usted. Y hermanos, es un placer siempre estar aquí con usted en su casa o donde usted está compartiendo la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por este estudio bíblico. Gracias que nos amas tanto, que nos quieres dar revelación, que nos quieres abrir nuestra mentalidad. Pido, Dios, que tú nos, Señor, que tú nos das de tu revelación y de tu bendición. Señor, gracias por cada persona viendo, Señor, en este momento. Tal vez es miércoles en la noche, o Señor, viernes durante el día, o el sábado aún. Cualquier día, tu palabra es la misma. Y pido que tú toques a tu pueblo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les amamos, hermanos. Dios me los bendiga.